Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Les saludamos en una forma muy especial a todos ustedes que nos acompañan en este espacio, su programa Hablemos con Dios. Hoy pues estamos gozando primeramente de la presencia del Señor, de su Santo Espíritu, que siempre nos alienta y nos anima a seguir llenándonos más de Él, adquiriendo más conocimiento, mayor sabiduría, y pues también Dios a través de su palabra nos da respuesta a muchas interrogantes. Y hoy pues tenemos una gran interrogante que justamente vamos a ir a tratar a lo largo de este espacio. ¿Por qué las personas eligen el suicidio? ¿Por qué las personas eligen el suicidio? ¿Por qué hay muchas personas, tanto varones como mujeres y aún adolescentes, que quieren quitarse la vida pensando que es la puerta de escape, la salida o la única salida, la única alternativa para acabar con tan enormes problemas o situaciones que se le presentan? Pero antes vamos a presentar las Sagradas Escrituras, vamos a leer una porción de la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 17 en adelante. Génesis capítulo 3, versículo 17 en adelante. También antes de dar el lugar a la palabra, queremos hacerle presente a mis hermanos y amigos que usted nos puede hacer llegar sus peticiones, y si tuviera alguna interrogante, alguna pregunta, también la puede hacer con toda libertad a través de estos medios, el WhatsApp. Háganos llegar su inquietud, que con mucho gusto estamos atentos para poder responderle. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al hombre dijo: por cuanto decidiste oír la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu preciosa y bendita palabra, que hasta el día de hoy sigue siendo de tan bendición para nuestras vidas. Amén y amén. Decíamos hace un momento, ¿por qué las personas pues eligen el suicidio? Las escrituras nos muestran y nos hablan que hay dificultades, tenemos que acostumbrarnos que en nuestra vida va a haber cardos, va a haber espinos, va a haber situaciones que son pues común y corriente durante el día, cardos y espinos. Y recuerde usted que cuando nosotros presentamos esta palabra, vemos que el pecado entró por un hombre, Adán, y se fue la bendición y llegó la maldición por causa del pecado. Se ha presentado una serie de situaciones a lo largo de nuestras vidas que algunos no han podido soportar, no han elegido bien, porque aquí se trata de que el hombre sepa elegir el camino correcto, y el camino correcto es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que a muchos les cuesta entender, comprender, aceptar, y por causa del orgullo, su soberbia, eligen otras salidas, eligen otros medios, pero no el buscar a Dios. Mis amados, es por eso gratificante y hermoso estar con ustedes hoy. Nosotros confiamos en que Dios va a bendecir muchas vidas. A cualquiera que esté en un estado de tinieblas, de oscuridad, y se encuentra en un callejón sin salida, acompáñenos en este tiempo, que va a haber mucha bendición para su vida, y el Señor le va a sacar de ese cuarto de oscuridad, y usted va a contemplar la hermosura del Señor. Hoy, a través de los medios, y de estos medios, el Face, el Internet, pues conocemos y sabemos mucho. Las estadísticas hablan, especialmente la ONU dice que al año hay 1 millón de suicidios. Habla más o menos de cada 30 segundos una persona se quita la vida. La Organización Mundial de la Salud nos hablan que son
entre 800.000, 850.000 al año, pues que también se quitan la vida. Y llegan a esta conclusión, es decir, que pues entre todas las guerras que surgen a nivel mundial no superan, es decir, la cantidad de vidas que se arrebatan, que se despojan, que se quitan la vida, es decir, que se suicidan. Si el mundo le diera la oportunidad a Dios de conocerle, si el mundo dispusiera sus vidas y levantara su mirada al cielo, muchos que eligieron mal, que han estado a punto justamente de quitarse la vida, tendrán la satisfacción y la bendición de que si ponen su vida en las manos del Señor, se cambiará totalmente todo el panorama. Vendrá la esperanza, habrá razón de vida, habrá ese deseo de vivir, ese deseo, es decir, de vivir, sí, a pesar que vivimos en un mundo tan complicado, en un mundo tan difícil. Nosotros estamos muy agradecidos al Señor porque hoy le hemos conocido y a través de las Sagradas Escrituras vemos inclusive casos de personajes, como es el caso de Judas, que se quitó ¿sí? la vida, se ahorcó, dice las Sagradas Escrituras, se sintió acusado. Muchos ya saben la razón, vendió por 30 monedas de plata, entregó a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. Después de haber hecho esto, pues él se sintió acusado y decidió arrebatarse y quitarse la vida. Un corazón que no ha conocido a Dios, alguien que no ha conocido a Dios, alguien que no ha experimentado el poder de Dios en su vida, es decir, siempre tomará la decisión equivocada. Hoy tenemos con nosotros a un hermano de la congregación, un hermano que ha tenido la bendición de conocer al Señor y que estuvo a punto de quitarse la vida. Este hermano hoy, pues a través de este su programa, va a dar a conocer las razones y los motivos, qué fue lo que le llevaron justamente a dar ese mal paso. Vamos a estar compartiendo, presentando las Sagradas Escrituras, que es lo más importante, pero también vamos a nombrar algunos pensadores que también ellos no encuentran la razón, el motivo, no hay respuesta para el suicidio. Es decir, el de vivir o el de morir, no encuentran sentido a su existencia. Por eso para algunos es tan fácil quitarse la vida, porque no encuentran razón de vivir. Quiero dejar con ustedes a nuestro hermano Alfredo Sánchez. Ven con palabras de bendición y palabras de saludo. Amados hermanos, Dios me lo bendiga mucho. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi nombre es Alfredo Sánchez Salazar. Bendito el nombre de Jesús. Tengo 28 años y soy padre de 4 hijos. Y gracias le doy al Señor que el Señor me haya concedido un tiempo en este programa. Hablemos con Dios. Hermano, es un hermano joven, ya tiene su familia, tiene 4 pequeños hijos, tiene una familia consolidada, una familia bendecida. Es hermoso estar en los caminos del Señor. Amén, siervo, gloria. Pero si nosotros retrocediéramos el tiempo, mis hermanos, pues usted no vería al Alfredo que hoy ve. Estábamos antes fuera de cámara conversando justamente cómo era el Alfredo de antes. Y pues él nos va a explicar pues que él vivía una vida placentera, una vida de mundo, una vida de fiestas. Él lo va a decir con sus propias palabras. Y él parecía que era feliz ante los ojos de los amigos y la familia. Pero de un momento entró un cuadro depresivo que es inexplicable. Entonces, explíquenos un poco, hermano, al respecto. Sí, siervo, gloria al nombre. Antes de conocer al Señor, como una persona que no conoce a Dios, siempre yo andaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios y me iba a las fiestas, a la discoteca, la borrachera y en todo tipo de lo que la juventud anda, ¿no es cierto? Andaba en todo tipo de pecados, bendito el nombre de Jesús, y de repente, santo el nombre del Señor, vino una enfermedad acá en la parte de mi cuello, en la zona cervical, por un pequeño accidente.
alabado sea Dios. Y ahí fue, siervo, como que uno quería tal vez olvidarse de aquello, entonces yo me iba a las fiestas, a las discotecas, a diferentes lugares para olvidarme del dolor que tenía. Ah, Sí, sí. quiere decir que todo comenzó, mis hermanos y amigos que nos están viendo, un dolor en la cervical, en parte de la columna. Él comenzó a sentir ciertos malestares. Me decía que parecía que no podía mantenerse erguido, no podía mantener derecho, es decir, tenía serios dolores de cabeza, es decir, comenzó con estas dolencias que se iban acrecentando más y más. Es decir, el dolor era muy intenso. Sí, pues muchas veces esto ocurre también. Una de las señales de que una persona justamente toma la decisión de dar ese mal paso del suicidio comienza justamente con la enfermedad, con los malestares, los dolores que son insoportables. Pero Alfredo, ¿qué hiciste cuando te sentías tan mal? Es decir, en vez de reposar, descansar, te ibas a las fiestas. Amén, siervo, me iba a las fiestas porque quería olvidarme del dolor que tenía, bendito el nombre de Jesús. También, amados hermanos, gloria al nombre de Jesús, también, amado pastor, lo que yo hacía era, bueno, yo decía dentro de mí, bueno, si yo me voy a una fiesta, si me voy a tal lugar a divertirme, tal vez esto me va a pasar, o si yo hago esto se me va a quitar la enfermedad. Yo pensaba así, siervo. Entonces, en ese momento fue cuando estaba atravesando aquello, fue como que de repente también empezó a ya venirme los temores, el miedo, muchas situaciones en las que muchas veces noches enteras no podía dormir porque el dolor era tan fuerte acá en la zona cervical que muchas veces cuando fui a un médico me dijo, bueno, lo que tú vas a hacer es que vas a hacer calentar agua y lo vas a llenar en una botellita y lo vas a poner a la parte de tu cuello a la hora de acostarte y vas a poder descansar tranquilamente. Entonces hacía eso, pero la situación era que no se me quitaba, el dolor era fuerte, a veces paraba sin dormir 3 noches, 2 noches, era una situación muy complicada, pastor. Nuestro hermano nos comenta de que esos dolores que él sentía con mucha frecuencia y dolores que eran muy intensos, pues lo llevó a que fueran a los médicos y los médicos le hicieran un tratamiento, ciertas terapias, pues el dolor seguía ahí, persistía el dolor. Pero lo que llama mucho la atención, mis hermanos y amigos también, que a pesar del intenso dolor, el tratamiento, el diagnóstico que le hicieron, el malestar, no podía descansar, no podía dormir. Personalmente yo sé lo que es tener una enfermedad y no poder conciliar el sueño, la lucha espiritual, porque no solamente es el dolor físico, sino es el dolor emocional. En ese momento te sientes solo, sientes que nadie te comprende. Pero él, en vez de buscar a Dios, en vez de en ese instante de arrodillarse y aclamar a Dios, optó por lo más fácil. Es decir, ver la oportunidad de irse a una fiesta, de irse a una discoteca, de darse unas borracheras terribles con los amigos, las amigas, los compañeros de trabajo, y ahí se le iba el dolor. Ahí no había dolor. Y como alguien explica por ahí, hay médicos, y perdone que haga este paréntesis, que te dicen, no, lo que usted necesita, ¿sabe?, es ir a las fiestas, es divertirse, bailar, fumar, tomar sus tragos, y va a ver qué bien se siente, y se le va a ir ese estado depresivo, se le va a ir esa tristeza que tiene usted. Entonces, yo lo he escuchado de los médicos profesionales que han estado en un aula universitaria por años para justamente pues ayudar al prójimo. Pero fíjese usted la respuesta que nos dan. Y cuando uno es creyente, cuando uno tiene sus convicciones, doctor, un momentito, perdone, nosotros creemos firmemente que más bien estas cosas son las que arruinan al hombre, estas son las que destruyen al hombre. Entonces, hay personas que aún teniendo sus títulos y teniendo sus cargos, habiendo estudiado por mucho tiempo, que están también confundidos, equivocados,
Por eso que realmente no se sabe, sí, científicamente cuál es la razón, por qué la gente quiere quitarse la vida, es decir, por qué la gente opta por el suicidio. Es la razón. Entonces nuestro hermano nos dice, bueno, pastor, yo de verdad que me sentía mal, el dolor era tan intenso, tan fuerte, que pues, el dolor era insoportable, pero mire usted, se iba a la discoteca, se iba a las fiestas, se embriagaba, se emborrachaba, pues saltaba, brincaba, bailaba, movía su cuerpo, es decir, que él no hacía. Y, y se vestía de una forma muy, muy peculiar. ¿De qué color te vestías? Todo de negro, sí. De negro. Se vestía de negro. Quiere decir que la música que escuchaba era una música fuerte. Sí. ¿Qué Rock. tipo de música escuchaba? La música rock, rock alternativo. Rock Sí, alternativo. sí. Ustedes saben pues que los que se visten o tienen esas características de vestirse todo de negro y ponerse ciertas cadenas y en la cintura, en el cuello, pues lo hacen los metaleros. Es decir, los que les gusta ese tipo de música, música que por cierto habla contra Dios, y es más, fomentan al suicidio. Todo esto es importante que usted conozca, porque si usted es un joven, usted es un adolescente que está escuchando de ese tipo de música, el metal fuerte, ese rock, que pues justamente fomenta el suicidio, no existe Dios, no hay Dios, no hay cielo, no hay infierno. ¿Qué te quiere decir esto? Te quiere decir que el enemigo está usando estos medios justamente para poner incredulidad, para llevar a la gente a que no confíe, que no tenga esperanza, que no existe Dios, que nada, es decir, nadie te va a ayudar. Nuestro hermano Alfredo participaba de estas fiestas como usted las participaba, como nosotros antes de ser pastores con mi esposa, que ya en un momento va a estar con nosotros, participaba de las fiestas, saltábamos, bailábamos, y la verdad que es como que uno está en otra dimensión, pero usted sale de ese lugar y los problemas siguen ahí, y aún peores todavía. Alfredo, entonces, este tipo de música, ¿qué te producía? ¿Qué sentías a que bebas más, a que tomes más? La verdad, siervo, yo al escuchar esta música yo decía de esta manera, bueno, mira, si yo escucho esta música no me va a llevar al suicidio, no me va a llevar a hacer aquello, porque si yo escucho otro tipo de músicas, cantan del amor, de sufrir por una enamorada, entonces yo decía, este tipo de música no te lleva a eso, entonces es bueno y esto me gusta, me divierte, entonces yo pensaba de esa manera y lo escuchaba, siervo. Fíjate, y de ahí cuando te diste cuenta que los médicos no podían aliviar tu dolor, porque tú salías de la fiesta y volvías los malestares, los dolores, no podías trabajar, me contaba que inclusive fuiste a los brujos. Amén, siervo. Después no solamente fui a un médico, sino fui a muchos médicos. Un médico por acá, iba a varios médicos y todos los médicos me decían una cosa, una situación, me decían, bueno, mira, tú te haces tantas sesiones, ya te curamos, te vas a sanar. Pero muchas veces malgastaba el dinero y no me sanaba. Entonces seguía igual, entonces me iba a otro médico igual, me iba a los quiroprácticos y nada podían hacer por mí. Entonces yo dije, bueno, si yo me voy a los brujos, ellos me van a ayudar. Entonces ahí fue el siervo donde yo tomé la decisión de irme a los brujos. Entonces tomé la decisión de irme a un brujo por ahí, y ahí el brujo donde me dijo, bueno, tú estás así por este motivo y nosotros te podemos sanar, me dijo, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno, entonces si él me puede sanar, ayudar y que me cure de mi enfermedad, entonces qué bueno. ¿Y qué hacían? ¿Te hacía alguna macumba? ¿Qué cosa? La verdad, cuando primeramente llegué a aquel lugar, siervo, de aquel brujo, empezó a leerme en la carta y me empezó a decir que tú te has topado con tal demonio y por esta situación estás así. Entonces me dijo, bueno, mira, si tú quieres ser sano, págame tanto dinero, me dijo siervo, bueno, tanto dinero págame y vamos a enterrar mono porque el demonio que a ti te está perturbando, lo que te está pasando es un demonio fuerte, me dijo. Entonces, si tú pagas bien, entonces nosotros enterramos mono y te verás que te vas a sanar. Y entonces ahí fue, siervo, donde yo dije, bueno, ya voy a quedar sano, pagué el dinero, pero sigue igual. Ahí fue donde me fui a otro quiropráctico. Él era un especialista en todo lo que es de huesos, entonces me fui acá por un lugar, por Abancay. Entonces yo dije, bueno, ya esta es la última vez ya que voy. Estaba como en el 7º piso. Ahí fue donde siervo empecé a visitarle a él. Él, bueno, él no era brujo, no,
por lo que yo no sabía entonces, ¿qué es lo que pasó? Pasó que él me empezó a hacer los tratamientos para el cuello y en mi corazón ya sentí el contar de lo que estaba atravesando, porque ya empezaba, yo en esos tiempos, por la situación que estaba atravesando, empezaba a oír voces que me decían, mira, tú te vas a volver loco, ya como que todo eso empezaba a afectar aún mi salud, todo aquello, ¿sí? Y entonces ahí fue donde a él le conté y él me dijo, bueno, vamos a hacer algo, me dijo, mira, yo te puedo curar, vas a hacer algo, mira, los días miércoles que nos toca la sesión, tú vas a traer un huevo, me dijo. Entonces, sí, aquel quiropráctico que pues no era brujo, siervo. Entonces, Era un brujo camuflado. exacto, santo Dios. Fue así, siervo, entonces yo los miércoles llevaba un huevo y la primera vez que ahí me echó en la camilla donde me trataba, entonces me sobó con el huevo, me pasó todo el cuerpo y rompió el huevo y me dijo, mira, lo que ha pasado contigo, ¿sabe qué? Me dice, mira que tú has jugado en la ouija, algo te ha pasado, algo fuerte te ha pasado, por eso estás así, me dijo. Entonces yo, siervo, dije, sí, la verdad, lo que estaba atravesando era algo fuerte. Entonces yo dije, bueno, es cierto, entonces él sabe. Y entonces otra cosa me dijo, tú también tienes tu enamorada, ¿no? Pero era una mentira porque en ese tiempo no tenía. Entonces como que había una desconfianza, pero yo al ver que la situación que estaba atravesando era algo fuerte, siervo, entonces yo creí en lo primero que me dijo, que él podía ayudarme y como me dijo que tú has jugado Ouija, que por eso te está pasando aquello, así fue, siervo. Pero después te puso un crucifijo también en el pecho. Lo que pasó, siervo, fue cuando yo ya empecé a decirle como que, él me dijo, ya tal día vienes, vamos a hacer ya algo más fuerte, me dijo. Vamos a hacer, entonces me echó en la camilla, entonces aquel quiropráctico tenía una cajuela fuerte ahí encerrado, siervo, ahí en la pared. Entonces él abrió aquella cajuela y empezó a sacar unos santos, muchos santos. Y también al Cristo que el hombre se ha creado crucificado, uno grande, lo puso en mi pecho, muchos santos lo empezó a poner en todo mi cuerpo, sí. Y entonces empezó en otro idioma que yo no entendía, empezó a hablar algunas cosas y empezaba a decir, santo tal vez, mira, sálvele, sánele, dice. Mire ustedes, sí, perdone, mire, después de acudir a la ciencia médica, gastar su dinero, al ver que no había solución para su enfermedad, su dolencia, recurre a los brujos, a los hechiceros. Fíjate cómo es la ignorancia del hombre. Y nosotros enseñamos por la palabra que aquel que acude a brujos, aquellos que practican brujería, ocultismo, pues se le meten más demonios. Esa es la realidad. Se le meten espíritus inmundos, más demonios. Quiere decir, si una persona va con demonios, sale más cargado de más demonios. Ahora, después de esto, él se va al quiropráctico. Entendemos que un quiropráctico es alguien que pues haya recibido un curso, ha estudiado y pues conoce perfectamente la posición de las vértebras. Y bueno, pues no soy un especialista en esto, pero muchos son efectivos. Porque uno se disloca o una mala postura y por ahí, pues uno recibe cierto beneficio. Pero este era un llamado quiropráctico, pero en comillas era un brujo. Es decir, era un brujo camuflado. Quiere decir que le pasó el huevo, aparte de eso, hizo varias invocaciones, sacó de un closet, sacó sus ídolos, sacó un crucifijo, se lo puso en el pecho y dijo, vas a ver, te vas a poner mucho mejor. Pero ¿a qué llegamos? ¿A qué conclusión se llegó? Que terminó peor que al comienzo. Muchos de los que nos están escuchando, quiero decirles que esta noche que posiblemente no has encontrado respuesta, ¿sí? No has encontrado solución a la enfermedad que estás atravesando. No has encontrado solución a la situación difícil que estás pasando. No vayas al brujo. Ir a los brujos es buscar, decía, los demonios. No practiques nada de ellos, por más promesas que te hagan. Acuérdate que la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Satanás es un mentiroso. Amén. Que el Señor lo reprenda. Amén. Tenga cuidado con esos brujos camuflados que hay a montones donde usted va. Sí, por eso que hay algunos, por eso hacíamos esta pregunta, ¿por qué algunas
personas deciden por el suicidio, optan por el suicidio. Entonces, cuando alguien que conoce de Dios, que conoce la Biblia, comienza a escuchar relatos como usted está escuchando en este instante, dice, pero claro está, el problema no fue la enfermedad, el problema no fue una situación de un conflicto conyugal, de un problema como joven, porque todavía no estaba casado, sino que acá había una situación espiritual. El enemigo empezó a oprimirlo de tal forma que él ya no se sentía bien, como muchos no se sienten bien en este instante, aún hasta llamados cristianos. Mi hermano Alfredo, hay algunos llamados cristianos, pero que están atravesando por momentos depresivos terribles, momentos depresivos terribles, momentos difíciles. ¿Y por qué es? Porque son cristianos de nombre, no han experimentado el nacimiento nuevo, no han nacido de nuevo, es decir, no se han arrepentido de sus pecados. ¿Qué sucedió con Judas? Se ahorcó, se quitó la vida. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Amén. Se quitó la vida. Judas caminó con el Maestro, caminó con Cristo, Alfredo. Vio la gloria de Dios. Cojos que andaban, ciegos que veían, gente atormentada por demonios. Es decir, como el endemoniado Gadareno. Y como muchos más que vemos en la Sagrada Escritura, el Señor lo libertó. Y todo esto vio Judas. Pero ¿qué pasó? Que Judas realmente, aunque caminó con Dios, es decir, estaba al lado del Señor. Sin embargo, él no conoció a Dios. Él no experimentó el poder de Dios en su vida. Y por eso que se despojó, se quitó la vida. Se sintió acusado por lo que había hecho. Bueno, entonces, gloria a Dios, el gozo mío es verte ahora en los caminos del Señor, pero sigamos enfocándonos en esto. Entonces tú estás ahí en las fiestas, tú te sentías supuestamente bien, se te iba el dolor de cuello, el dolor de cabeza, se te fue la depresión, pero cuando salías de la fiesta, ¿cómo te sentías? La verdad siempre seguía igual, enfermo. Por un momento como que empezaba a sentir, como que a olvidarme de todo aquello, pero cuando regresaba muchas veces lloraba, me emborrachaba, bendito el nombre de Jesús, en aquellas fiestas, con todo aquello se me quitaba. Por eso en una ocasión uno de mis hermanos, después de levantarme ya de haberme embriagado, mi hermano me miró levantándose y me dijo, toda la vida tú paras borracho, pero él no sabía por qué yo tomaba, por qué me emborrachaba. Entonces esa era la situación por la que todo eso empezó a llenar de resentimiento en mi corazón. A uno de mis hermanos me decía en aquella situación que estaba atravesando, me decía, mira, tú toda la vida paras enfermo, mira cómo estás. Y todo eso, pastor, empezó a llenar mi corazón de resentimiento. Y al verme que ya toda la situación, que los médicos no me podían ayudar, los brujos tampoco. ¿Te sentías solo? Entonces sí, siervo, había una esperanza que me quedaba. Y era mi hermano que tenía en aquel tiempo dinero. Entonces dije, él es el único que me puede ayudar. Entonces en una ocasión yo me fui a mi hermano, alabado sea el nombre de Jesús, y en mi momento de desesperación, siervo, me fui. Entonces le miré, ahí estaba con su esposa, y le dije, hermano, ayúdame, porque lo que me está pasando es algo fuerte, ayúdame. Y yo pensé que mi hermano me iba a decir, bueno, yo te apoyo, yo te voy a ayudar, yo tengo dinero. Pero tristemente, lo que él me vio, no, tú estás mal de la mente, me empezó a decir. Entonces yo vi que mi única esperanza no me podía ayudar. Se desvaneció. Se desvaneció ahí. Ahí perdí la fe de todo. Entonces, para el día siguiente, bueno, él sintió como pena y me dijo, bueno, mi esposa mañana te va a llevar al hospital y ahí te va a poder, te van a atender y ahí van a ver. Me sacaron lo que es la tomografía, también me sacaron la radiografía en la parte del cuello. También, siervo, lo que hicieron fue que había en aquel lugar, contaban con una psicóloga, y la psicóloga pudo ahí tratar de hablar conmigo, hacerme una pregunta. Pero lo que yo estaba atravesando era algo más que ella no me podía ayudar. Creo yo que cuando nuestro hermano Alfredo veía que estaba en una situación tan difícil como la que estaba atravesando, se sentía incomprendido, se sentía solo. Usted escuchó que él recurrió a su hermano, como muchos cuando se sienten así en ese estado, busca a la familia, pero
en vez de acogerlo, uno va en busca de amor, ese amor familiar, ese amor que pues identifica a los miembros de una familia, pues se sintió rechazado, se sintió también en algún momento que no le escuchaba a Dios, porque me imagino que en algún momento en ese instante clamabas a Dios, y ¿dónde está Dios? Dios no existe, ¿qué pasa? ¿Quién me va a ayudar? Y es ahí donde me decías que escuchabas voces que decían quítate la vida. Sí, pastor. En esa situación que estaba atravesando ese momento difícil, ahí fue donde ya empezaba a escuchar voces. La primera voces que me decían era, en algún momento te vas a volver loco, te vas a volver loco, y eso era lo que empezaba a venir. Y cuando veía en las calles a hombres por A que estaban convulsionando por alguna situación, me decía, así vas a terminar, en aquellas voces. Entonces empezaba a coger miedo, temor, y ya andaba así. Entonces ya como que la situación estaba yendo empeorando, ahí fue donde empecé a escuchar aquellas voces. Ya como ya había visto que mi fe se había perdido en todo, ya no había esperanza, entonces ahí fue donde escuché las voces que me decían, quítate la vida. Mira cómo está tu madre. Y como mi madre antes asistía a la iglesia, congregaba, pues no era una creyente fiel, porque ella iba a una iglesia, a otra iglesia, iba a muchos médicos y no se sanaba. Ahí fue donde yo decía, pero Dios será real. Y ahí fue donde yo empecé a dudar de la existencia de Dios. Sí, pastor. Ahí fue donde yo entonces, que es lo que ahí, como esos pensamientos no me dejaban y me subía, cuando estaba en lo alto de los edificios, veía al lado de la ventana, entonces las voces, quítate la vida. Mira, tu familia no te quiere, tu mamá enferma, mira la situación que tú vives, eres joven, pero de nada sirve, mira cómo estás. Entonces, lo que yo hacía era acercarme al lado de la ventana para quitarme la vida. Y veía desde arriba hacia abajo, y decía desde los edificios, pastor, entonces miraba hacia abajo y decía de esta manera, bueno, si yo en esta hora me lanzo hacia abajo, bendito el nombre de Jesús, ¿qué va a pasar? Si yo caigo a un lugar donde por A o B sea, ¿cómo le podría decir? Un lugar donde esté más cerca, entonces no voy a morir, tal vez quede paralítico, pero lo que yo quiero es morir. Ajá. Entonces veía, pastor, disculpe, veía ¿Sí? hasta abajo, decía, yo si cayera va a ser hasta el piso, ahí se acaba todo. Pero en esa situación, pastor, que hoy en día en los caminos del Señor lo entiendo, en ese momento muchas veces me alejaba, como que 3 pasos retrocedía y vuelta quería volver, y yo sentía como que una mano me cogía los hombros, ahí me cogía. Vuelta quería ir, pero había una mano que me sostenía. Ahora en los cambios, por las experiencias que el Señor me ha dado, el Señor me dio a entender que era Dios. No, pastor. Un hombre llamado Thomas Eliot, un novelista, poeta del siglo XX, fíjate, él decía, el hombre no puede soportar tanta realidad. Es decir, el hombre no puede soportar tanta realidad. Usted sabe que la Sagrada Escritura dice que la maldad en estos últimos tiempos se multiplicará en gran manera. Las dificultades, las situaciones que se están dando, las causas, las razones y los motivos, pues es una lista enorme para que uno pueda un paso como este, es decir, tomar la decisión de quitarse la vida. Algunos por el problema financiero, problemas conyugales, una enfermedad y cosas como esta. Pero también hay causas que hablan de que la persona en sí, por lo que ha aprendido de la vida, por lo que ha aprendido de sí mismo y ha aprendido algo de Dios, y a pesar de todo ello, las cosas permanecen igual, los problemas se mantienen igual, también por eso muchos toman esa decisión de quitarse la vida. Y si no puede soportar tanta realidad, es decir, situaciones que se están dando, pierden el control, se descontrolan de tal manera que eligen mal. Poderoso sea el nombre de Jesucristo. Esto le está sucediendo a muchos porque buscan todo, pero no buscan al Señor, no buscan a Dios, no reconocen su condición. Son orgullosos, son soberbios. Muchas veces algunos que son más sensibles porque hay otros que son sensibles, son más vulnerables a un estado depresivo. Si son susceptibles a pensamientos, a un comportamiento suicida.
aquí de enfermedades mentales, algunos que pues sufren depresión o maníaco depresión, y hay un desorden en su personalidad, algunos con esquizofrenia. Usted da cuenta, hay muchas razones que hacen que el hombre pues tome esa mala decisión. Pero ¿por qué? En vez de estar buscando soluciones, en vez de ir al médico, en vez de ir al brujo, ¿por qué no buscan a Dios? Buscan al Señor. Pero pastor, usted me está diciendo entonces que nosotros, cuando seamos cristianos, porque creemos que un día terminará a los pies de Jesucristo, no vas a atravesar una situación como esta de querer morir. Cuando usted lee el libro de Job, va a ver que él llegó a un momento que su enfermedad era tan real. Es decir, sentir el dolor en carne propia. La escritura señala que su piel estaba pegada a sus huesos. Y sí, se sentía totalmente solo. Él deseaba realmente morir. ¿Cuántos en este instante de lo que nos están viendo en algún momento habrán deseado morir? Ha pasado una situación en nuestras vidas, pero es ahí cuando hemos clamado, es ahí cuando hemos invocado el nombre de Dios, hemos levantado nuestra mirada al cielo y Dios llegó en el justo momento a nuestras vidas y nos libró de tal decisión tan fatal que hubiera sido para nuestras vidas. Mis hermanos, esto es maravilloso, es muy lindo, pues cuando pues vemos que si hay una solución a tu problema, si hay salida a la circunstancia, a la situación que estás. Pastor, soy muy depresivo. Pues busca a Dios, busca al Señor. Te puede sacar de ese estado. No hagas como muchos están haciendo, que su refugio es el alcohol. Mi hermano decía, se embriagaba, se emborrachaba, escuchaba música mundana, música metalera, y salía de esas reuniones y peor era la situación. Tanto que un día llegó a subirse a un edificio, a hacer cálculos donde puede caer de tal manera que muera rápidamente, porque él decía, no, de repente me lanzo mal y quedo paralítico, va a ser peor mi problema, quiero asegurar mi muerte, dijo. Él planeó todo ello, pero Dios lo libertó. Amén, Dios lo libró, amén, de la muerte, del suicidio. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Una de las preguntas que muchos están haciendo en este instante es, usted ve que hay pecados que el Señor nos ha perdonado. Algunos de unos pecados, a otros de otros pecados. Pero, ¿el suicidio es un pecado? Sí es un pecado. Escuche usted, el suicidio es un pecado. Pero el suicidio es un pecado que puede ser perdonado. Fíjate, hay esa pregunta, ¿no? De muchos aún cristianos que nos están viendo, porque me llamó mucho la atención escuchar a algunos predicadores que decían, el Señor perdona todos nuestros pecados. Y dijo, aún el suicidio. Y esto sí hizo que mis antenitas perdonen la forma, que es cosa que está enseñando este hombre. Y le soy muy sincero que yo admiraba sus enseñanzas, que son muy buenas por cierto, pero cuando tocó este tema me preocupó bastante. Es decir, estaba diciéndome en pocas palabras, si en este momento hay un creyente que está pasando un momento difícil con la esposa, está pasando una situación difícil con los hijos que están en rebeldía, el hijo no quiere ir a la iglesia, este hijo toma la mala decisión de irse a discotecas, fiestas, pues sabe que la salvación es personal. El hombre no cambia al hombre, el que cambia es Dios. Amén. Entonces, ¿qué hace un padre cuando ve a su hijo que llega ebrio a la casa, drogado a la casa? Es verdad, lo disciplina, lo exhorta, lo castiga, lo bota de la casa, pero es su hijo. Entonces el padre ve que ese hijo cada vez su condición es peor y el problema con el otro hijo, problema con la esposa, lo botaron del trabajo. Entonces toma la decisión de quitarse la vida. Sufrió un bajón espiritual, lo explica de esa forma, y entonces se quitó la vida. Y él enseñaba y decía, son pecados que el suicidio en este caso puede ser perdonado por la motivación que tuvo. Mal enseñanza. Alguien que tiene a Dios,
Alguien que tiene a Cristo en su vida, que ha conocido a Dios, no tiene ese espíritu de cobardía. Yo les he dado espíritu de poder. Amén. La Biblia enseña en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Los fornicarios, los adúlteros, los brujos, los que van hechiceros, los que practican la cartomancia, los afeminados, no entran al reino de los cielos. Pero también dice, los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Solamente los valientes. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, Job clamó a Dios. Tuvo un deseo de morir, pero él no optó por el suicidio. Dios lo visitó, supo bendecirlo y sanarlo. Vemos en el libro de los Salmos, capítulo 88, mi hermano, que en algún momento se sintió Alfredo solo, David se sintió solo. Y es más, en algún momento se sintió que Dios no le escuchaba. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? Que pareciera que Dios no nos escucha. Estamos pasando el valle seco, no hay provisión. Tal vez usted no tiene ahorita los medios, los recursos para el día de mañana. Ve que sus pequeños hijos no tienen un pan para alcanzarle. Por ahí la esposa se la ingenia, un poquito de arroz, un poquito de arrocito, una papita por aquí o una media papita. Pero dice, ¿y ahora qué va a hacer después? ¿Qué le voy a dar a mis hijos? Pero en medio de todo eso, pareciera que nos hemos sentido solos, pero de un momento a otro, el Señor honra nuestra fe. Amén. Y ahí Dios Gloria. manda ángeles y Dios nos bendice Amén. y nos suple todas nuestras necesidades. Ese es el Dios en quien hemos confiado. Ese es el Dios en quien hemos puesto nuestra fe. Entonces, mis hermanos, hay mucho realmente. Aquí había elementos que considerar, temas realmente importantes que me llamó mucho la atención. Otra de las cosas, para que usted sepa, aún los filósofos, uno de los grandes problemas que tienen para ellos es justamente el suicidio. No saben cómo calificarlo. Dice, el juzgar. Dice, si vale la pena vivir, vale la pena vivir. Equivale a responder a la pregunta, vivir o morir. La pregunta fundamental de la filosofía es decir, ¿vale la pena vivir? ¿Hay alguna razón de vivir? ¿Qué prefiero, la vida o la muerte? Para ellos mismos es inexplicable la razón de existencia. Más nosotros, que ahora tenemos a Dios, a Cristo, la palabra, sabemos que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios nos ha dado capacidades para adorarle, alabar, para ver su bendita gloria. Amén. Por eso Gloria a usted Dios. donde está, ahí, sabe que se vaya fuera esos pensamientos de suicidio, se vayan fuera de esos pensamientos que le quieren llevar a la depresión, que se vayan fuera esos pensamientos que en algún momento quieren que usted se arrebate o se quite la vida. Dele lugar al Espíritu Santo. Tenemos peticiones y saludos. Gloria al Señor. Y ahora sí, mi amada esposa, pues vamos a hacerle parte de esta reunión preciosa, hermano Alfredo. Amén, gloria al Señor. Maravilloso el nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermanos. Estamos aquí contentos y bendecidos. También Dios le bendiga a mi hermano Alfredo. Es una bendición para nosotros tenerlos aquí en esta noche. Y bueno, me he estado gozando con su testimonio, ¿no? En este espacio en Hablemos con Dios, porque es un testimonio lo que Dios ha hecho, las grandes maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Y verdad, con este tema de suicidio, pastor, Importante. es un tema, ¿no? Verdaderamente que hoy en día, pues, aún médicos, ¿no? Quieren, se ven forzados, ¿no? A ir cuando un paciente tiene mucho dolor, y ya póngase un enfermo de cáncer que ya no le dan esperanza. Entonces hay lugares y países en que ya pues están practicando la eutanasia, ¿no? Pero los médicos hicieron un compromiso, ¿no? De cuando ellos van a ser médicos, ellos dicen, ellos van a hacer hasta lo imposible por salvar una vida. Pero mire cómo llega este momento donde ahora las leyes de algunos países, ¿no? Y hasta legalmente quieren hacer pues que el ser humano, si se quiere quitar la vida y ya no soporta más el dolor, pues puede hacerlo. Lo que pasa es que quieren quitar al hombre la bendición de tener la esperanza. Así es. Mientras tengamos a Cristo en nuestra vida, hay esperanza hasta el último segundo, la última fracción de segundo, de que Dios pueda hacer un milagro. Amén. No podemos permitir que el enemigo nos quite esa bendición, ese privilegio de tener la esperanza, es decir, confiar en el Señor. Nos advirtió que iba a haber aflicciones, iba a haber cardos, espinos, situaciones difíciles, porque estamos en un mundo donde abunda el pecado, sobreabunda el pecado. La vida
mi amigo, mi hermano que nos sigue a través de las redes, la vida es un regalo de Dios. Y Él es el único que puede decir hasta qué tiempo nos tiene aquí en esta tierra. Nos toca pasar alguna enfermedad, algún momento difícil, Sí. como el pastor. Fíjate. El pastor tuvo cáncer Pero me aferré a Dios. y tuvo que recibir, ¿no? Un tratamiento. Un tratamiento. Así quimioterapia. que así tuvo que hacerlo. Gloria sea el nombre del Señor. Así que vamos ¿cómo se llama? A leer algunas peticiones Amén. y también pues algunos saludos también que están enviándonos a través de las redes y pues no va a ser el primer invitado que vamos a tener. Vamos a tener también otro tipo de invitados ahí, invitadas también, jóvenes que han sido transformados por el poder de Dios. Así que, bueno, vamos en este momento con las peticiones y saludos también. Nuestra hermana Wanda Ibén Martínez dice, Dios les bendiga, oren por mí y mi familia, que Dios nos sana y nos libre del mal, de una ley tortuosa, dice, de Estados Unidos, que me quiere quitar la vida. Por favor, oren, dice. Mira. Vamos a orar, mi hermana, por usted ahora mismo, en el nombre de Jesucristo. Wanda Ibek Martínez dice, oren por mí, mi familia se da cuenta. Dios es el que da la vida y Dios es el que la quite. Así es. Aférrese usted al Señor, aférrese a la vida. Y crea que el Señor tiene el poder para hacerlo. Bueno, tenemos saludos también de María Luisa, del hermano Edwin, nuestra hermana Lisette también, Miguel Salazar, nuestra hermana Yajaira, pues dice, de Enrique Beltrán, Subelín, Iván, Dora. Tenemos saludos de muchos hermanos, Bruno, Alex, Claudia, Javier, Milka, tu Anamá García dice, Dios le bendiga, pastor, sus oraciones por mi salud y por su mamá, y también por sus 6 hijos. Bueno, también tenemos ahí saludos de David, Rocío, Clara, Javier, gloria al nombre del Señor, Magali, nuestra hermanita Magali. Y bueno, también saludar a todos los jóvenes que están haciendo aire libre, gloria al nombre del Señor. Alabado el nombre de Jesús. Carol, bueno, y también Eva y nuestra hermana Macedonio, Emilia, gloria al nombre del Señor. Rodrigo, nuestra hermana Katy, Pastoria, y bueno, tenemos tantos saludos verdaderamente que mencionarlos a todos mis hermanos. Muchas gracias por estar a través de las redes. Vamos a orar por esta petición. Gloria al nombre del Señor, pastor, por la que está pidiendo oración, ¿no? De esta ley que están aprobando para que ella, pues, ¿no? Justamente esté atravesando, ¿no? Y bueno, si ella tiene una enfermedad, pues confíe usted, mi hermanita, vamos a orar. Y a todos los que nos están siguiendo a través de las redes. Pues este es el momento que estaba esperando usted, el momento de la oración, pastor. Sí, y tiene que siempre considerar que hay un Dios y un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios todopoderoso que puede resolver lo más difícil de su vida, puede restaurar su hogar, puede sacar de ese estado depresivo, ese estado difícil, de dificultad y aún de enfermedad, porque ¿quién no enferma? Dice la Escritura. Pero ¿acaso por ello vamos a arrebatarnos o quitarnos la vida o vamos a actuar por el suicidio? De ninguna manera. Nosotros confiamos en el Señor y creemos que Él tiene el poder para sanarnos, para librarnos. ¿Qué pasa, hermana Lea, con los que se quiten la vida? ¿A dónde se va? ¿A dónde? Se van. ¿Dónde está Judas? En el tormento eterno. Alguien dijo por ahí, pastor, puso un caso, y esto es bueno, decía, porque siempre tratan de buscar, pero que todo aquel que se quita la vida, todo aquel que se suicida, termina en el tormento eterno, en el infierno. En primer lugar, porque, ¿sabe? No tuvo esperanza en Dios, no tuvo confianza en Dios. Es decir, usted tiene que poner su confianza en el Señor. Sí. Ahora hay casos por ahí que se dicen, ¿no? Que algunos pues tuvieron que tomar esa decisión, como la historia de unos judíos que estaban en un lugar determinado y que los romanos querían pues violar a sus hijas, violar a sus esposas. Y la historia dice que ellos optaron por el suicidio, se quitaron la vida. Cuando los romanos llegaron a aquel lugar, encontraron a todos en una situación terrible, todos muertos. La pregunta es, ¿y dónde terminaron? Hay un Dios que es todopoderoso. Jamás nosotros juzgaremos o señalaremos algo como una situación como esta.
Eso se lo dejamos al Señor, se lo dejamos a Dios. Pero nuestra confianza tiene que estar en nuestro Señor Jesucristo. Oramos, hermana Lea. Sí, amén, vamos a orar. Oramos, hermano Alfredo. Gloria. Levantamos nuestras manos y decimos, Sí, Padre Padre, eterno, mi Dios todopoderoso, te pedimos con todo nuestro corazón que pongas tu mano poderosa, Señor, en nuestra hermana Nanda y Beth. Pon tu mano, Señor, donde ella se encuentra. Poderoso. Tal vez ella está desahuciada, no sé cuál es la situación. Tú tienes el poder para restaurarla, tienes poder para darle vida, aunque la ciencia lo haya desahuciado, aunque a alguien, la sociedad la haya desahuciado. En el nombre de Jesús, pon tu mano poderosa, que en este instante fluye esa virtud sanadora. En el nombre de Jesús, ten misericordia de aquellos que están en un estado depresivo, aquellos que están muy afligidos, angustiados por los problemas que tienen, las cargas que tienen encima. Te suplico que tengas piedad de todos ellos. Señor, te suplico que pongas tu mano poderosa. Sácale de ese hoyo de oscuridad. Sácale de ese cuarto oscuro, Dios mío. Señor, ten misericordia. Ese hombre, esa mujer que está aislado, aislada de la familia, que el enemigo está bombardeando su mente, diciéndole que se encuentra extremadamente solo, que Dios no le escucha. Reprendemos esos demonios en el nombre de Jesús. Señor, salva, liberta, en el nombre de Jesús. En tu nombre hay poder. Glorifícate, Señor. Reconcilia los matrimonios. Reconcilia padres con hijos. Reconcilia, Señor, a esos familiares, amigos, hermanos. Ten misericordia. Gracias te damos por este tiempo de bendición, Señor, donde nos has permitido tocar un tema tan importante. Te suplico que te glorifiques, que reprenda todo espíritu de suicidio. En el nombre de Jesús. Tu palabra seguirá corriendo, tu palabra seguirá siendo predicada para salvar a muchos que estaban a punto, como nuestro hermano Alfredo, de quitarse la vida. Interven en este instante ese adolescente, ese joven, ese hombre, esa mujer. Señor, quita de su mente esa mala elección en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Amén. Unas palabras, hermano Alfredo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué quiere usted? Amados hermanos, gloria al nombre de Jesús. Gracias le damos al Señor. También, amigos, que usted nos pueda escuchar. Mira, Dios es poderoso. Mira la obra que hizo en mi vida. Bendito el nombre de Jesús. Me devolvió la vida, las ganas de seguir viviendo, con la sanidad que Él hizo en mi vida. También, amado hermano, tal vez usted está atravesando un momento muy difícil de luchas, de pruebas, y usted se siente como que Dios lo ha dejado, como que siente que Dios se hubiera apartado de usted. No, el Señor ha estado con usted y estará con usted. Gloria a bendito Dios. el nombre de Jesús, y Dios me lo siga bendiciendo. Gloria al Aleluya. nombre de Jesús. Mi amada esposa. Sí, bueno, hasta el próximo programa también tendremos otro invitado, aquí también dando testimonio, ¿no?, del poder de Dios. Y bueno, yo me gozo de mi hermano Alfredo porque ahora él está predicando en los aires libres, ¿no? Eso es lo que Dios hace, hermano. Esos son los milagros que Dios hace. Es un Pastor. obrero del Señor que está ahora llevando la palabra del Señor. Y es lo que Dios quiere hacer con su vida. Amén. Éramos totalmente inservibles, éramos sirvientes del pecado del mundo, ahora somos sirvientes de nuestro Señor Jesucristo. Se despide de usted este servidor, el pastor Roberto Pérez, la hermana Lea, mi esposa, nuestro hermano Alfredo. Dios le bendiga. Dios le bendiga y a Amén. todos Dios los le que están bendiga. detrás de cámara, Que que Dios Dios le le bendiga. Y bendiga. también, que Dios le bendiga. Amén. Dios